Buenos días chicos, son las 6:30 de la mañana y sigue oscuro afuera y tenemos que salir muy temprano porque vamos a subir a una montaña y vamos a hacer un tour y el guía dijo que van a ser como menos 15 grados afuera. Ayer en la noche fuimos a comprar un gorro, bufanda, guantes para mí y a ver si vamos a sobrevivir o no. Hemos llegado a los glaciares y hace tanto frío. Yo tengo 7 capas de eso y mi chaqueta y me lo compré ayer. Mis guantes, me compré ayer y hace muchísimo frío, muchísimo, y el sol pega muchísimo también y no sé, no lo entiendo. Ay. Conversamos primero y después se sacan fotos para que entiendan un poco lo que estamos mirando, ¿ya? El Geyser del Caque, muchachos, como pueden ver, es un campo con muchas actividades geotérmicas o muchos geysers. Es el tercer campo geotérmico con más actividad en el mundo. El primero se encuentra en Estados Unidos, el parque de Yellowstone, ¿cierto? Ahí está el parque de geysers o de geotérmico más grande del mundo. Hay más de 500 actividades de geysers en el campo de Yellowstone, ¿ya? El segundo está en Rusia, tiene cerca de 300 geysers, se llama Dolina Geyserov, ¿ya? Y este sería el tercero. Tiene un poco más de 100 actividades, entre 100 y 120. De hecho, cada cierto tiempo se hace un conteo de las actividades porque a veces se van tapando los geysers, ya traen a la superficie muchos minerales y algunos de esos minerales, como el calcio, ya que es como el mineral que más se vuelve sólido, es el que a veces tapa los mismos geysers, ¿ya? En este caso, aquí estamos viendo una fumarola. Hay varios diferentes tipos de actividades geotérmicas, se clasifican en varias formas, pero los principales son 4. La fumarola, como vemos acá, no tiene agua en la superficie y solo tenemos vapores saliendo aquí hacia la superficie. Luego tenemos ya los que tienen agua, las aguas termales, que tienen entre 20 y 50 grados aproximadamente. Ahí es donde podemos ingresar, ¿cierto? Luego tenemos aguas burbujeantes, que tienen más de 50 grados, hasta unos 90 puede ser, ¿ya? Entre 50 y 90 grados, las aguas burbujeantes generalmente ya se ven en movimiento, se ven burbujitas, ¿ya? Y eso ya es más peligroso, lo ideal es no tocar ahí también. El movimiento del agua es un buen indicio de no tocar, ¿ya? Porque es donde está hirviendo el agua. Y acá la presión también, acá el vapor igual quema, ¿ya? Es como cuando sale el vapor por la punta del hervidor o de la tetera, ¿cierto? Que te puede quemar, ¿ya? Entonces, después de eso, ya más de 90 grados, los geysers superan el nivel del suelo y esos son los famosos geysers, ya, los que llaman más la atención, ¿ya? Pero es una de las actividades geotérmicas, ¿ya? Así que aquí tenemos una fumarola solamente, muchachos, tómense un par de fotitos. Vengan chicos, acérquense donde está la gente. ¿Dónde está mi gente? Ya, aquí debajo de todo este vapor hay un geyser, chicos, ¿ya? Y este geyser es un geyser intermitente. Los geysers intermitentes, hay algunos que son constantes y otros intermitentes. Los que son intermitentes es porque bajo la tierra hay un espacio vacío, una cámara de aire por donde viene esto, ya, porque es entre medio de las rocas y ríos subterráneos. Entonces el agua viene desde el fondo de la tierra, llena primero este espacio vacío,
cámara de aire, ¿ya? Y luego sigue su camino hacia la superficie por 1 o por 2 salidas, ¿ya? Algunos geysers comparten el camino hacia acá, ¿ya? O se divide el agua en varios caminos. Entonces, una vez que pasa el agua por ahí, se vacía esto, porque como hay gravedad, ¿cierto? El agua se va hacia abajo, esta agua vuelve a hervir y vuelve a subir, y tiene que volver a llenar la cámara de aire para volver a salir a la superficie, ¿ya? Entonces, en este caso, este geyser es bastante constante, normalmente tiene unos 6 minutos de actividad y unos 5 minutos de inactividad. Así que vamos a esperar un poquito que se detenga, que se va a ir el vapor, todo esto, ¿cierto? Va a parecer que nunca tuvo actividad y de pronto va a empezar nuevamente a activarse, ¿ya? Así que esperémoslo, que es uno de los pocos intermitentes. Después hay uno ya bien bonito, que es más chiquitito, pero que tiene como 1 minuto y 1 minuto, entonces es más fácil de ver. Mira, ahí saltó agua lejos, ¿verdad? Por eso Sí. las áreas de seguridad de los geysers están a cierta distancia, porque nunca saltan al mismo lado. ¿Ya? ¿Ya? This is an intermittent. ¡Ay! ¿Ya? ¿Tú quieres o no? No, ya que hay una... El agua dulce hierve a menos temperatura, hierve como a 85, 84 grados, no a 100 como normalmente. Pero estas aguas que tienen tantos minerales, a veces son más densas, son más espesas y hierven a 120 grados. ¿Ya? Eso es lo peligroso de los geysers, porque a veces la gente ve una laguna quieta y esa agua que sí está caliente, pero no está hirviendo, no está burbujeando. ¿Ya? Entonces puede estar a 100, a 80, 90 grados. Termoeléctrica, ya se instaló aquí en el año 1920, 1918 más o menos, para extraer energía de la temperatura, de la presión del agua, ¿cierto? Muy parecido a lo que pasa con los trenes de vapor, ¿cierto? ¿Ya? Pero lamentablemente cuando hicieron esa construcción perforaron y rompieron un manantial natural, una fuente de agua natural, y se perdió la actividad en ese sector. Entonces lamentablemente esa empresa tuvo una gran multa, ya, por interferir un lugar, un patrimonio de la humanidad. Imagínense, chicos, que estos geysers, algunos están desde antes de que exista la humanidad, ya llevan aquí tirando agua todos los días, 24/7, ¿cierto? La semana, todo el mes, todo el año, durante cientos de miles de años e incluso millones de años, un par de millones de años quizás. Ya, eso es lo impresionante de los geysers. Por eso ahora todos los geysers del mundo son patrimonio de la humanidad, ¿ya? Entonces eso quedó ahí abandonado y fue porque no pudieron sacar energía. También en ese tiempo era muy caro construir estas torres de alta tensión como las que vimos allá en Piedra Roja. Así que por eso el proyecto obviamente se canceló, la empresa le fue súper mal, creo que fueron a quiebra, no sé cómo es el cuento, y quedó eso ahí abandonado, ¿ya? Una planta termoeléctrica. Este geyser es de lo más alto, como les decía, se llama el chileno, ¿ya? Y la altura de los geysers va dependiendo más que nada, sobre todo, de la presión y de la cantidad de agua, ¿ya? Entonces, cuando hay más agua, cuando hay más lluvia y deshielo, como ahora, por ejemplo, hay más actividad en los geysers, ¿ya? Acá, por ejemplo, este geyser llega hasta unos 5 o 6 metros, quizás se ha visto, ¿ya? Pero no más de eso. Y es porque, bueno, hay algunos geysers que tienen 15 o 20 metros de altura, ¿ya? Y este tiene 6 metros, ¿ya? No hay más alto porque aquí recuerden que estamos a 4.200 y algo metros sobre el nivel del mar y el agua recorre mucho y pierde presión en el camino hasta acá. Por eso no tenemos geysers de 15, 20 metros como de pronto en Yellowstone, Islandia también, en Rusia también hay unos bien altos. Pero claro, son campos geotérmicos mucho más bajos, ya están o a nivel del mar o a menos de 1.000 metros de altura. Entonces por eso acá, este es el único que llega como hasta los 5 metros más o menos, ¿ya? No más que eso.
Incluso una cosa que me explicaron a mí que me pareció súper sorprendente es que la luna también afecta la actividad de los geysers, porque la luna cuando está cerca, su órbita más de la Tierra, absorbe con su gravedad las aguas de la Tierra. Por eso es que tenemos las mareas, por eso la luna afecta a las mareas, ¿ya? Entonces cuando tenemos la luna acá arriba, con su órbita más cerca, llena, por ejemplo, es cuando tenemos también más actividad en los geysers, ¿ya? Atrae, incluso dicen que trae la sangre de nuestro cuerpo un poco y que por eso la luna también afecta a las personas, ¿ya? Todavía se está comprobando, pero hay estudios científicos que dicen eso, que la luna nos afecta de alguna manera, ¿ya? Miles de cientos de miles de años. Cientos de miles de cientos de años. ¿Ya? Y ven que esto blanco alrededor es un tipo de sal también, ¿ya? Los salares se forman también por las actividades volcánicas. Ya son minerales que vienen desde el fondo de la tierra. Y aquí hay varios mini salarcitos. Quiero tocar. Quiero tocar eso, que son como burbujitas de sal. Las terracitas microscópicas que tienen, o sea, las pequeñas terracitas que tienen, lo que me preguntaba ya la... ¿Cuál era? Algunos de estos minerales, muchachos, cuando salen a la superficie y entran en contacto con el oxígeno, generan una bacteria, ¿ya? Una bacteria que se llama cianobacteria. También se conoce como extremobacteria porque se genera solo con cambios de temperaturas extremos. O sea, de una temperatura caliente como las aguas a, no sé, 20 grados bajo cero acá en la superficie. Entonces, por eso, esa bacteria es una de las formas de vida más antiguas del planeta. Ya gracias a esa se generó la vida, evolucionó después en algas, en seres marinos, microscópicos, después cosas ya más grandes, crustáceos, reptiles, o sea, pescados, reptiles, y así sucesivamente Adán y Eva, ya la humanidad y todo eso, ¿ya? Entonces, esto que vemos aquí medio verdoso es porque ya se está transformando en un alga. Lo negro también, ya son como algas. Ya, por eso tiene esos colores alrededor.
espera. Una, dos, tres, cuatro, no me lo puedo creer, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 cosas puestas. Y acá está nadando en el agua. Y es increíble que el agua es tan calentito que, mira, hasta el humo sale. Varias aves locales acá y muchas que vienen migrando, ¿cierto? Ya sea del norte en el verano o en el invierno se van hacia el norte, ¿ya? Del sur al norte. Entonces, acá en estas fechas vemos casi puros animales que viven acá, ¿cierto? Tenemos el pato puna, que es el patito que se ve allá, que ustedes ven allá dos igual nadando, es un pato que tiene el pico azul, ¿ya? No tiene ninguna particularidad más que eso, ¿ya? Luego las taguas, ya se acuerdan que ya en la laguna altiplánica estaba la tagua cornuda, ya estas de aquí son otras especies, la tagua gigante y la pequeña, la tagua chica. Ya la tagua es un animal que vive en la altura solamente, ya, pero está en todo el mundo igual. Nosotros en Chile tenemos un dicho que es quedar borracho como tagua, ¿lo han escuchado? Sí. ¿Ya? ¿Lo han escuchado? ¿No? Chao, qué fome. Hoy día a la noche podemos quedar como tagua, ¿ya? Nosotros decimos quedar como tagua porque estas lagunas de altura se congelan y la tagua no es muy buena nadadora ni muy buena voladora. Entonces camina por el hielo y ahí es donde se desequilibra, se cae, se tropieza y es bien torpe para caminar en el hielo. Entonces por eso nosotros decimos eso, hoy día voy a quedar como tagua, ya, por ejemplo. ¿Ya? El que me quiera acompañar me avisa nomás y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿ya? ¿Ya? Sí, hoy día podría ser, ¿no? ¿Ya? Y otro animalito es el ganso andino, pero no hay ni uno acá ahora. Allá, al frente hay dos.
puede ver. Escaleras por allá. Que no son muchos, pero el aire ya es tan delgadito que me falta oxígeno y me falta aire solo por un poco de escaleras. Increíble, pero la vista es bonito.